Mari Puki Meltufe, Inte María Soledad Cuello, Fundación Quien Cuenta Eres Tú, Meu. Kume Akun Kompayaimun. En este tutorial compartiremos estrategias participativas para desarrollar la comprensión lectora después de leer un libro. En mi experiencia como profesora, he reconocido la importancia de conversar sobre lo leído con los estudiantes, planteándoles preguntas adecuadas para desarrollar sus capacidades y pensamiento crítico. Como vimos en los tutoriales anteriores, es fundamental tanto elegir y preparar el libro como utilizar recursos específicos durante la lectura en voz alta que ayuden a hacerla más atractiva y comprensible. Pero también es clave el momento posterior a la lectura, pues nos permite profundizar la comprensión lectora y desarrollar en los estudiantes sus capacidades de recuperar información, interpretar un texto y reflexionar sobre su contenido. Les invito a revisar un enfoque llamado Dime, junto a otras estrategias que nos ayudarán a trabajar el momento posterior a la lectura. Revisaremos qué preguntas hacer y cómo trabajarlas para incitar el diálogo entre los estudiantes. El enfoque Dime facilita la comprensión lectora a través del diálogo y la reflexión sobre lo leído. Se organiza en preguntas para incitar la conversación entre los estudiantes de una manera no mecánica. Tal como indica la palabra Dime, este enfoque plantea la importancia de conocer lo que el lector piensa y siente, anticipando un diálogo conversacional en vez de interrogatorio. Desarrolla ampliamente las competencias lectoras de los estudiantes, es decir, sus capacidades de comprender, utilizar textos y reflexionar sobre ellos con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y capacidades y participar en la sociedad. Dime es también una estrategia para desarrollar el lenguaje, uno de los objetivos fundamentales que tiene la educación escolar, ya que es la herramienta con la cual el ser humano construye, comprende el mundo que lo rodea y entra en diálogo consigo mismo y con otros. La lectura es un diálogo entre autor, texto y lector, donde nuestras experiencias previas influyen en cómo interpretamos lo que leemos. Formular preguntas adecuadas ayuda a los lectores a profundizar su comprensión. El profesor es siempre un moderador de la discusión. Constantemente lleva a los lectores de regreso al texto y a los aspectos de su lectura que le interesan. Se puede plantear preguntas que nos inviten a pensar, sentir, observar, recordar y razonar las cosas que nos ocurran, reconociendo que no siempre tenemos respuestas definitivas. El diálogo a partir de una lectura puede tomar varias sesiones. Las primeras conversaciones sobre lo leído nos van a mostrar los temas relevantes a seguir profundizando en los momentos siguientes. Las preguntas siempre deben ir adaptándose al contexto y a las características de los lectores. Les invito a revisar 4 preguntas básicas que sirven para abrir la conversación con sus estudiantes y 4 preguntas específicas para profundizar la comprensión. Esta pregunta ayuda a los estudiantes a recuperar información de la lectura y a reflexionar y evaluar sobre el contenido, reconociendo detalles y rasgos de los personajes. Bien, díganme, ¿hubo algo que les gustara de este libro? Que Mayén se casara con el joven. Ah, que Mayén se mejorara. ¿A ti te gustó la Machi? Porque ayudó a Mayén. Bien.
En general, no es fácil hacer hablar a los niños en un principio. La pregunta ¿por qué? Inhibe el diálogo, pues con mucha frecuencia suena agresiva y examinadora. Se trata de una pregunta que abarca muchas cosas como para abordarlas en una sola respuesta. Para hablar sobre un texto hay que comenzar destacando algún detalle que se pueda explicar fácilmente. Las preguntas sirven de punto de partida. Lo mejor es empezar por lo obvio. Invitar a los lectores que hablen sobre los detalles que les gustaron o disgustaron. Para esto podemos abrir el diálogo con la pregunta: dime, ¿hubo algo que les gustara en el texto? ¿O qué les gustó en el texto? Con esta pregunta los estudiantes reconocen rasgos de personajes, relaciones de causa y efecto, recuerdan detalles, secuencias y dan juicios de valor. ¿Qué no les gustó del relato? Que el novio de Mayén arrancara espantado por cómo se veía. Ay, que la madrastra le tuviera envidia y le tirara un embrujo. Qué mala que era, estoy de acuerdo contigo. Luego de permitirles expresar su apreciación de los aspectos positivos, les damos la oportunidad de reflexionar y evaluar lo que no les gustó. Dime, ¿hubo algo que no te gustara? Se puede hacer algunas variaciones para esta pregunta, como ¿hubo partes que te aburrieran? ¿Te saltaste partes? ¿Cuáles? Esta pregunta motiva la reflexión y evaluación. Los estudiantes realizan una lectura crítica, pudiendo dar juicios de realidad o fantasía. Dan cuenta del impacto psicológico o estético que el texto ha producido en ellos. Y ahora cuéntenme, ¿hubo algo que les pareciera raro, extraño, o los sorprendiera? Que su cara se convirtiera en hueso. Y a ti, que el guerrero volviera a la vida. Es raro eso, ¿verdad? Pero no todos los niños pueden inferir el verdadero sentido de esta pregunta. Para aclararla, podemos reformularla como: ¿hubo algo que les pareciera extraño? ¿Hubo algo que les tomara por sorpresa? Esta pregunta invita a los estudiantes a recuperar información recordando detalles y secuencias. ¿Hubo algún patrón o alguna conexión que notaran? Mayén recibió ayuda de diferentes animales. Bien. Y a ti, que Mayén fue buena con cada animal. Por eso le ayudaron y le dijeron dónde excavar. Mira qué buenos fueron ellos. Es muy probable que con los estudiantes más pequeños haya que explicar el significado de patrón o secuencia, pues si bien se trabaja con estos conceptos desde niveles de transición, es común que olviden estas palabras. Se puede hacer variaciones con ¿notaron alguna idea o imagen que se repita en el texto? Acabamos de revisar 4 preguntas básicas para la comprensión lectora. ¿Se les ocurren otras preguntas para facilitar el diálogo sobre lo leído? Les invito a pausar el video, ponerse en pareja y pensar al menos otras 5 preguntas específicas que utilizan con sus estudiantes. Les propongo que luego de 5 minutos compartan entre todos las preguntas que construyeron y reflexionen.
¿Cómo les fue? Imagino que surgieron muchas preguntas. Les voy a compartir ahora 4 preguntas específicas que me han funcionado bien con mis estudiantes. Continuemos. Esta pregunta facilita la reconstrucción mental de los sucesos expuestos en el texto, con lo que se recupera información explícita y ayuda a inferir detalles que no siempre están presentes en un texto. ¿En cuánto tiempo creen que transcurre la historia? Algunos días, mira, un mes, mucho tiempo. Y díganme, ¿qué les hace pensar en eso? Que en el cuento dice semanas más tarde, entonces pasan muchas cosas como para que puedan ocurrir solo en pocos días. Mira, tienes razón. Apreciar el paso del tiempo en una historia implica recordar las secuencias y los detalles de la misma, así como reconocer su estructura e ir adquiriendo conocimientos sobre técnicas literarias. Es importante también preguntar a los estudiantes, luego de cada respuesta, en qué se basan para afirmar algo. Esto les entrega cierto carácter científico al proceso de lectura, pues se aprende a encontrar evidencia para fundamentar las respuestas o suposiciones. Si bien el reconocimiento de rasgos de personajes se relaciona con la comprensión literal, relacionar las características de los personajes con personas u otros personajes incentiva a los estudiantes a interpretar, reflexionar y evaluar. ¿Qué personaje les interesó más? Mayén, que era valiente. Los animales que ayudaron a Mayén. Mira, a ti te gustó la madrastra que era envidiosa, que en realidad permitió que Mayén no se casara con quien no quería. Mira, qué interesante. Con esta pregunta apuntamos al gusto y a la apreciación de los estudiantes. Entregarán un juicio crítico y recordarán detalles para argumentar. Se puede hacer variaciones con preguntas como ¿algún personaje les recuerda a alguien que conocen? ¿O reconocen a personajes de otros libros? Con esto se les permite realizar inferencias que ayudan a interpretar. Con esta pregunta podemos conectar a los estudiantes con las emociones de los personajes, llevando lo leído a una experiencia personal y visibilizando las identificaciones. ¿Qué creen que sentía Mayén? ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Tú sentías que tenía miedo? ¿Te has sentido así? Una vez que te perdiste en el supermercado. Ay, ¿tú crees que ella sintió mucho valor? ¿Y te has sentido así? Ah, mira, cuando tuviste que atreverte a cruzar la calle por primera vez. Te felicito, qué valiente. Al visualizar más claramente las emociones que experimentan los personajes, los estudiantes se conectan fácilmente con estos, también con sus propias emociones. Se puede profundizar el diálogo para trabajar la educación emocional con preguntas como ¿se han sentido como el personaje alguna vez? ¿En qué situaciones de su vida? Esta pregunta sirve para contextualizar y comprender mejor lo narrado, permitiendo la inferencia de comparaciones con preguntas como ¿podría haber sucedido en cualquier otro lugar? ¿Y la historia dónde transcurre? Tú dices que transcurre en el sur de Chile porque es una historia del pueblo mapuche. ¡Qué bien! Y tú dices que en las montañas, porque hay un puma y los pumas viven en las montañas. Identificar el espacio en que ocurre una historia conlleva recordar detalles y secuencias, recuperando información explícita, permitiendo reconstruir y clasificar momentos de la narración y el espacio en que ocurren los hechos, preguntando, por ejemplo, ¿ocurre todo en el mismo lugar?
los ejemplos anteriores usamos un modelo de preguntas que facilitan la apertura del diálogo. Con este enfoque reforzamos las habilidades de escuchar atentamente y ayudamos a los niños, niñas y jóvenes a expresarse con mayor claridad y profundidad sobre el libro que han leído. Recordemos que este enfoque no es un manual para seguir al pie de la letra. Las preguntas se pueden adaptar al contexto de los estudiantes, considerando su edad o la dificultad que puede presentar un texto. A medida que se va practicando este diálogo crítico con los estudiantes, estos lograrán hablar y escribir no solo sobre libros específicos y en la escuela, sino sobre cualquier texto o tema en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Les invito a seguir aplicando las estrategias que les hemos mostrado para profundizar la comprensión lectora. Recordemos que la práctica hace al maestro. Mañunculén Pukimeltufe. Peucayal.